todos y todas nuevamente por hacer el tiempo de estar en esta reunión tan importante justamente en el marco de conversar más, de entender más las dimensiones diferentes que abarca la RAM, sobre todo entendiendo que esto es un problema que se debe abordar con un enfoque de una salud. Entonces, no sé si pueden proyectar las diapositivas o yo las comparto. Perfecto, muchas gracias. Em, bueno, entonces, para empezar hablando sobre la resistencia antimicrobiana, no voy a ir en profundidad sobre esto, ya lo han comentado mis colegas de FAO y de OPS. Eh, la RAM es una pandemia silenciosa, ¿no? Que está en proceso y algo que es importante entender es que desde el punto de vista medioambiental a veces es difícil entender por qué el medio ambiente tiene que ver con la resistencia antimicrobiana o dónde están las conexiones en donde el medio ambiente enlaza en la generación y la diseminación de la RAM. Es decir, cuál es el rol que juega el papel, el medio ambiente y sus diferentes elementos, ¿no? El agua, el aire, el suelo, dentro de la generación y la diseminación de la RAM, pero además también dentro dentro de los procesos de prevención. Entonces, en vista de las evidencias que se comenzaron a generar en el 2017, el PNUMA, que es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, para el que yo represento, menciona que la RAM o cataloga la RAM como uno de los primeros 6 problemas ambientales emergentes a nivel global. En base a reportes que tenemos, ¿no? Y estudios, 1.27 millones de muertes humanas al año son atribuibles a la RAM, aproximadamente 5 millones de muertes están asociadas a la resistencia antimicrobiana y de esas muertes, más de 140.000 de esas se deberían haber producido en Latinoamérica en el 2019. Entonces, entendiendo este background, se justifica la generación de un documento, que es el que ven en esta diapositiva, que es el documento Preparándonos para los supermicrobios, fortalecimiento de las medidas ambientales relativas a a la respuesta a la resistencia a los antimicrobianos mediante un enfoque de una salud. Este reporte es un reporte que genera y establece las evidencias y las conexiones que existe entre las dimensiones medioambientales y los sectores productivos que contribuyen a la rama en el medio ambiente. Y los animo a revisar esta publicación porque es bastante interesante, es una publicación bastante larga, pero también tiene algunos resúmenes disponibles dentro de las páginas del PNUMA. Entonces, esto es fundamental porque les va a ayudar a entender mucho mejor las diferentes áreas y sobre todo entender también cómo los sectores de los cuales ustedes son estudiantes, con los que ustedes se relacionan, puede ser de veterinaria, medio ambiente como tal, producción, salud, etcétera, están conectados con la RAM o cómo estos sectores contribuyen al medio ambiente, ¿no? Y esto ayuda también a que ustedes puedan tener un pensamiento mucho más crítico y ir analizando de qué formas, desde su rol como profesionales o futuros profesionales de la salud, pueden apoyar a la prevención de la RAM en el medio ambiente desde sus sectores. Entonces es importante tener en cuenta que la resistencia antimicrobiana está estrechamente vinculada con algo, ¿pueden, atrás por favor, la anterior? Ok, la resistencia a los antimicrobianos está estrechamente vinculada con la triple crisis planetaria. Entonces, la triple crisis planetaria es algo que se define desde el PNUMA como, digamos, los 3 pilares de acción para el trabajo que nosotros hacemos en relación a medio ambiente. Entonces, ¿cuáles son estos 3 pilares? Son el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación. Y cuando se elabora este reporte que les comentaba, se genera también la evidencia de que la resistencia antimicrobiana está vinculada a estos 3 pilares de trabajo, ¿no? Lo que obviamente argumenta mucho más la necesidad de poder trabajar en RAM desde la agencia, ¿no? Desde el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Siguiente, por favor. Vamos a mencionar algunos de estas relaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de cambio climático y RAM, el incremento de las temperaturas puede estar asociado con el incremento en la incidencia de infecciones de RAM, es decir, producir más infecciones, lo que hace que las personas tengan que consumir también más antimicrobianos y por lo tanto generar más resistencia, ¿no? Y los patrones climáticos extremos pueden acelerar también la propagación y aparición de la resistencia antimicrobiana. Esto no solamente hablando
desde el punto de vista microbiológico, ¿no? Es decir, de cómo las temperaturas afectan o pueden acelerar el metabolismo de los microorganismos para que estos puedan acelerar la RAM, sino también desde áreas un poco más evidentes, por ejemplo, el tema de la cadena de suministros, que esto es algo importante, bastante relevante para por ejemplo, los estudiantes de medicina, ¿no? Por ejemplo, pacientes que están en tratamiento por tuberculosis, que es una infección en la cual tienen que recibir antibióticos eh, de una manera constante y sistemática, ¿no? Con el cambio climático, algo que estamos viendo, y creo que es algo que se les puede hacer una evidencia mucho más cercana, es que hay un incremento también de, por ejemplo, desastres naturales. Entonces, ¿esto cómo tiene que ver esto con la RAM? Que si, por ejemplo, estamos en una ciudad en donde hay un número de personas que están recibiendo tratamiento para una enfermedad como tuberculosis que se brinda de parte de los hospitales, que requiere de suplementos, que requiere de que muchas veces hayan visitas domiciliarias para poder atender a los pacientes o asegurarse que están siguiendo sus tratamientos. Y hay una inundación, hay un huracán, hay algo que sucede, un fenómeno natural que están viéndose potenciados y cada vez son más frecuentes por el cambio climático. Una forma muy sencilla de que esto esté conectado con la RAM es cómo se cortan las cadenas de suministros, es decir, los pacientes dejan de recibir sus medicamentos, los pacientes los sistemas de salud dejan de tener la habilidad necesaria para poder llevar atención a los pacientes y esto puede ser un promotor de RAM también de una forma un poco más sencilla, ¿no? Hablando del otro pilar que les mencionaba, el tema de, por favor, ¿podrían ir al anterior? Yo les aviso cuando se haya que pasar la diapositiva. Eh, el tema de la pérdida de la biodiversidad y la resistencia antimicrobiana está también relacionado en cuándo o en qué momentos los animales silvestres, por ejemplo, tienen relación con los vertederos. ¿Y esto por qué es importante? Porque muchos de los residuos que llegan al medio ambiente son residuos con potencial de generar resistencia antimicrobiana. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes, por ejemplo, si ustedes recetan algún antimicrobiano a una persona, ¿no? Incluso para hacer uso de los antimicrobianos a nivel de ganadería, etcétera. ¿Qué pasa con los antimicrobianos que se vencen? O los antimicrobianos que no son utilizados, cuando los pacientes, por ejemplo, no utilizan las dosis correctas, etcétera. Normalmente, y esto es algo obviamente para fortalecer en los países, y esto es algo para que ustedes piensen también como futuros profesionales de la salud, eh, normalmente en los países no existen sistemas para recoger o para tomar de vuelta esos antimicrobianos que no son utilizados de forma doméstica. Entonces son eliminados de manera regular como residuos comunes, es decir, los jarabes se eliminan a través del inodoro, las pastillas se eliminan como desechos comunes en la basura. Esto llega a vertederos que luego tienen contacto con el medio ambiente, pero que además tiene contacto con el medio ambiente en donde se encuentran estos vertederos, las aguas, ¿no? Por las lluvias que podrían generar escorrentías, que son básicamente aguas que arrastran eh, diferentes residuos o sustancias que se encuentran en estos vertederos. También los animales tienen contacto con estos vertederos, animales de compañía como perros, etcétera, que se encuentran alrededor de estos lugares en donde hay residuos sólidos y que están expuestos no solamente a bacterias resistentes, sino también a antimicrobianos. Y esto puede obviamente generar una dispersión de los antimicrobianos y de las bacterias resistentes en el medio ambiente. Siguiente. Y luego tenemos el tema de contaminación, obviamente relacionado con los temas que estaba tocando con el tema de residuos sólidos como los vertederos, pero también la propagación a través de aguas residuales, que probablemente es uno de los problemas mucho más palpables, digamos, de conexión entre la resistencia antimicrobiana y el medio ambiente. La siguiente, por favor. Entonces, la resistencia antimicrobiana puede afectar a cualquier persona en cualquier lugar. Y cuando digo esto, lo digo un poco en base a lo que les estaba mencionando, ¿no? En el medio ambiente, por estas diferentes cosas que les estoy mencionando, va a haber una dispersión de RAM. Y algo que es importante tener en cuenta es que en el medio ambiente existen bacterias que viven de forma regular, es decir, hay bacterias que se encuentran en el medio ambiente porque es su hábitat, ¿no? Así como hay algunas en nuestro cuerpo, etcétera.
en el medio ambiente también. Muchas de estas bacterias o muchos de estos microorganismos, porque también están los parásitos, los virus, etcétera, eh, no, bueno, hay un comentario de que no están viendo la presentación. No sé si están viendo, ¿me podrían confirmar que se está viendo la presentación? Bueno, entonces, hablando justamente del tema de que muchas de estas bacterias que viven de forma residente o regular en el medio ambiente, son bacterias que luego van a tener resistencia antimicrobiana sin nunca haber sido expuestas antes a un antimicrobiano en el cuerpo. ¿Por qué? Porque llegó a través del medio ambiente, llegó a través del mal uso de residuos, llegó a través de el no tratamiento de las aguas residuales en el medio ambiente o a través de lo que mencionaban los colegas, ¿no? Por ejemplo, la transmisión de genes de resistencia antimicrobiana entre las bacterias que llegan resistentes de algunos sistemas de salud, de los sistemas agrícolas o de producción de alimentos, llegan resistentes al medio ambiente y luego comparten sus genes de resistencia con otras bacterias que se encuentran naturalmente viviendo en el medio ambiente. Siguiente, por favor. Aquí, como pueden ver, hay una imagen que habla un poco sobre lo que yo estaba comentando de los vertederos cuando hablábamos de la pérdida de la biodiversidad, ¿no? Y esto hablando un poco de los residuos sólidos, como pueden ver aquí en la pantalla, en la imagen, van a ver que hay un vertedero ahí, pero la basura no solamente queda ahí, ¿no? Sino también, por ejemplo, tienen las aguas subterráneas que luego pueden ser utilizadas como aguas de irrigación, como pueden ver ahí, pero también llegan a los cuerpos de aguas naturales. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, lo que les comentaba es que hay un porcentaje de ese antimicrobiano, de esa sustancia activa que se utiliza para eliminar un microorganismo específicamente, pero el resto se elimina a través de la orina, a través de las heces. Entonces, no solamente esto pasa en los seres humanos, también pasa en los animales. Entonces, si un animal lleva consigo o consume un antimicrobiano en algún lugar, en su curso migratorio, que es el que pueden ver aquí, que además es extremadamente grande, internacional, etcétera, puede llevar también consigo resistencia, ¿no? Y porque esto se va excretando, esto puede irse diseminando en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces es un problema que no está confinado a un lugar específicamente. La siguiente, por favor. Los tracks, para quienes no estén familiarizados con ellos, esta es una información pública que son básicamente los reportes que hacen los países sobre los progresos en resistencia antimicrobiana y en la región. Algo que es importante tener en cuenta es que los países reportan todos los años. No estamos hablando, aquí lo que les estoy mostrando es un poco los tracks del 2023, pero tenemos también los tracks disponibles del 2024 ya. Entonces, ¿qué es lo que se muestra en la región? Es que el sector medioambiental es uno de los que menos está involucrado dentro de las estrategias de coordinación multisectorial del enfoque Una Salud, es decir, de cómo se coordinan los diferentes sectores para poderle hacer frente a la resistencia a los antimicrobianos. Esto a pesar de tener toda esta evidencia de la importancia del sector medioambiental, ¿no? Siguiente. Además, el grado de participación de los sectores, nuevamente el sector medio ambiente es uno de los que está menos involucrado para poder establecer estrategias de concienciación y comprensión de los riesgos de la RAM a nivel de país, a nivel comunitario, ¿no? Siguiente, por favor. Además, en nuestra región, en América Latina, solamente 3 países han realizado evaluaciones nacionales de riesgos de residuos de compuestos antimicrobianos y agentes patógenos resistentes a los antimicrobianos en el medio ambiente, que son Paraguay, Uruguay y Barbados, de los 30 que reportaron el año pasado. Siguiente. Y dentro de nuestra región también, dentro de América Latina, solamente 8 de 30 países cuentan o reportan contar con legislación y o normativa para evitar la contaminación del medio ambiente con antimicrobianos. La siguiente, por favor. Entonces, es importante tener en cuenta que la liberación generalizada en el medio ambiente de contaminantes biológicos resistentes a los antimicrobianos, es decir, microorganismos resistentes, tiene su origen en vertidos de excreciones humanas y animales sin tratar, así como la fabricación de los antimicrobianos, ¿no? Es decir, hay sectores que van a, de cierta forma,
contribuir a la liberación generalizada y a la diseminación a través del medio ambiente de contaminantes, ¿no? Y microorganismos resistentes. La siguiente, por favor. Entonces es importante gestionar a los sectores y a las cadenas de valor que potencian la rama en el medio ambiente. ¿Y cuáles son estas? El sector de producción farmacéutica y de otros productos químicos, de agricultura y producción de alimentos, de servicios de salud y también los sistemas municipales. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las opciones de gestión y prevención de los efluentes y residuos de la industria farmacéutica, por ejemplo? ¿No? Aquí algo que pueden ver es que en la parte derecha de su pantalla tienen un gráfico que ve los diferentes sectores y ahí está encerrado en un círculo el sector del que vamos a hablar. Entonces, tienen a los diferentes sectores y ven cómo, por ejemplo, aquí en la parte, como pueden ver, cerca del río, hay algunas tomas de agua o una alcantarilla que está contribuyendo, ¿no? O que está dando un tipo de contribución, en este caso, aguas residuales hacia el medio ambiente. Y eso es importante que lo tengan en cuenta porque, como les comentaba, los elementos del medio ambiente fluyen. Entonces, las opciones a nivel de efluentes de residuos y la industria farmacéutica, importante fortalecer los marcos normativos y sistemas de inspección, sobre todo de la emisión de aguas residuales de estos sistemas en el medio ambiente, también monitorizar los residuos eh, en el medio ambiente que pueden incluir genes de resistencia a los antimicrobianos e incorporar la gestión de residuos dentro de los procesos operativos estándar de las organizaciones, de la industria, ¿no? En general, de la industria farmacéutica. La siguiente, por favor. A nivel de estiércol y producción de alimentos, es importante optimizar los sistemas de seguimiento y evaluación de antimicrobianos, ¿no? Utilizados en la protección fitosanitaria a escala regional y nacional, y además reducir los vertidos y mejorar la gestión de escorrentías para proteger las fuentes de agua de los contaminantes y de la contaminación por microorganismos resistentes y residuos, ¿no? Es importante, por ejemplo, justo por esto que les comentaba el porcentaje de antimicrobianos que se puede eliminar a través del estiércol, en este caso animal, como residuos, que haya un tratamiento de este estiércol para que pueda ser utilizado como fertilizante y de esta manera prevenir o poner una barrera preventiva de la rama en el medio ambiente. La siguiente, por favor. A nivel de producción animal, es importante reducir el uso de antimicrobianos en animales destinados a la alimentación, mejorando su sanidad animal. Hay algo que se había comentado también de parte de Viviana, el tema de, por ejemplo, prevenir el tema del uso de antimicrobianos como promotores de crecimiento y también evitar el uso de antimicrobianos en sistemas abiertos, ¿no? Donde los fármacos pueden ser transportados rápidamente lejos de los peces o crustáceos tratados. Esto específicamente para acuicultura, porque si uno vierte antimicrobianos en sistemas de agua abierto, el agua va a fluir, que es un poco el fundamento de lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Siguiente. Opciones de prevención y gestión de efluentes a nivel de centros sanitarios. Primero, la educación es fundamental, no solamente a nivel de personal sanitario, para que estos puedan promover y tener prácticas de higiene y saneamiento para la eliminación segura de tratamientos, sino también la promoción y prevención a nivel comunitario, ¿no? A través de estrategias como, por ejemplo, el lavado de manos para evitar las infecciones en las personas y, por lo tanto, disminuir el uso de antimicrobianos a nivel de centros hospitalarios. Garantizar la eliminación y el tratamiento seguro y sostenible de medicamentos antimicrobianos, incluyendo recursos peligrosos, y fortalecer los programas de recogida o take back, que era algo que mencionaba, esto para hacer que se evite la diseminación o la eliminación de antimicrobianos como residuos comunes municipales, ¿no? Y considerar el tratamiento in situ de aguas residuales en los hospitales. Esto es sumamente importante porque existe una estadística que dice que en América Latina solamente el 6% de hospitales tienen plantas de tratamiento. Entonces, esto es fundamental tenerlo en cuenta porque si no hay una planta de tratamiento específica para un centro de salud, eso quiere decir que las aguas residuales de ese centro de salud se eliminan en el medio ambiente como aguas municipales, es decir, van al alcantarillado normal sin tener una barrera de contención previa, y esto obviamente fomenta la diseminación de la rama en el medio ambiente. La siguiente, por favor. A nivel de aguas residuales y residuos sólidos, esto ya lo hemos hablado un poco más a detalle con el tema de la eliminación en el medio ambiente y también la gestión a nivel de vertederos, ¿no? Siguiente, por favor.
Y las acciones prioritarias que se promueven a través de este reporte y dentro de la región son mejorar la planificación y la gobernanza medioambiental y también fortalecer los marcos legales y regulatorios, incluyendo normas internacionales sobre el vertido de efluentes, cambio de normativas nacionales o inclusión, mejoramiento de las normativas nacionales y compromiso de la industria y el sector privado con el mejoramiento del manejo de los residuos de la RAM, ¿no? Incluyendo las aguas residuales y los residuos sólidos. El siguiente, por favor. Es importante tener en cuenta que todo esto está establecido y además explicado mucho más a detalle con estrategias específicas para implementar desde el sector medioambiental, incluyendo también la identificación y abordaje de contaminantes prioritarios para la RAM y los diferentes sectores claves. Esto hablando nuevamente del sector de producción farmacéutica o química, del sector de producción animal y también o de producción de alimentos en general, el sector salud y los sectores municipales, ¿no? Y es importante dar prioridad a la financiación e innovación también para poderle hacer frente a estos desafíos. La siguiente, por favor. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Y ahí tienen mi correo de contacto también por si quieren profundizar un poco más sobre esta presentación. Muchas gracias.